Agustín por la invitación a la cátedra Pío Tamayo. Creo que en los últimos 10 años he venido cada año, año y medio para acá. Entrando en materia, petróleo y economía, tomo las palabras de Agustín al cerrar su presentación inicial. Realmente tenemos una crisis petrolera y una crisis cambiaria. Creo que eso es bastante acertado. Y como dijo, aquí tenemos problemas, algunos de más reciente fecha y otros problemas acumulados de tiempo. De manera que voy a proponer, comenzando el análisis de la coyuntura, o de los últimos años, mejor dicho, los problemas de petróleos de Venezuela y su flujo de caja, que también, como dijo Agustín, es literalmente cierto. Este país en 100 años nunca ha sido más petrolero que hoy. Exportamos 95% de petróleo y el 5% restante, reduciéndose el sector privado a algo más de $1.000 millones, cuando hace 15 años el sector privado solo exportaba más de 5.000 millones, el sector público no petrolero exportaba otra cantidad de 2-3.000 millones y teníamos en conjunto 30% de exportaciones no petroleras en el año 98. Hoy en día es 95% petróleo y el 5% restante son empresas públicas deficitarias financiadas por el gobierno central, lo cual se puede tomar como un subsidio petrolero. Es decir, 100% de lo que producimos es o directamente petróleo o fue inversión de los recursos petroleros, están en pérdidas, como es Sidor, aluminio, ferrominera, fertilizantes, todas están en pérdidas. Todas dejaron de invertir en mantenimiento de equipos, con lo cual la producción se ha mermado. Todas incrementaron la nómina para dar lugar a las mismas prácticas de los partidos que se criticaban de antes. Y ahora están negociando con los chinos a ver cuáles de ellas se pueden intercambiar por algunos fondos para cubrir el déficit fiscal, a pesar de la cobertura de la bandera y del nacionalismo. Pero volvamos al tema central. Vamos a comenzar por PDVSA, luego las cuentas del país, las cuentas, sobre todo las cuentas en divisas, y los problemas que generan esos para la economía. Luego, las consecuencias económicas de la estrategia oficial de gasto y financiamiento. De último, le damos un vistazo a la coyuntura del 2013, pero al final, haciendo como dice Agustín, me gusta y uso esa práctica, en este caso lo pongo al final, otro lo he puesto al principio, una nota sobre la previa estabilidad económica de Venezuela. Porque desde el año, justamente siempre recuerdo que el año 1913, cuando se comenzaron las reformas fiscales en Venezuela, que Juan Vicente Gómez las comenzó, y las comenzó no porque fuera un estadista que estuviera pensando en cómo darle estabilidad fiscal a Venezuela, sino como un gobernante pragmático que quería financiar sus necesidades, un ejército, carreteras para doblegar a los caudillos regionales y servir la deuda externa, porque en 1902 los puertos venezolanos fueron bloqueados para cobrar deuda. Y Juan Vicente Gómez, en ese momento vicepresidente y ministro de guerra, probablemente fue el que tuvo que enfrentar. Pero antes de ir a esa parte histórica, donde rescato que con todos los defectos que podamos tener en la historia económica de Venezuela del siglo XX, diagnóstico de la dependencia petrolera temprana, la cual se mantuvo, intentos de industrialización que no llegaron a la escala que se aspiraba, industrialización por parte del Estado, que tampoco llegó a la parte que se deseaba, de hecho acumularon deuda. El hecho es que sí tuvimos 3 periodos importantes. Uno, de los años 20 a los años 70, de estabilidad económica. Y esa estabilidad económica se mide en estabilidad de precios, estabilidad cambiaria, estabilidad de las tasas de interés que están relacionadas con los dos anteriores, y el salario real creció. Eso fue desde el año 25 o 28, según lo miramos, hasta el año 78.
Del 78 en adelante se consolida otra economía sin estabilidad económica, con desorden fiscal, con alta inflación, y en el 83 colapsa el régimen del tipo de cambio fijo que se había instaurado en el 38. Luego volveremos a esos hitos: la pérdida de la estabilidad fiscal con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, entrando al primero de Herrera. Con Herrera se pierde la estabilidad cambiaria, intentos fallidos de recuperar estabilidad económica y crecimiento económico, y en el 2005 Hugo Chávez destruye la estabilidad monetaria, obligando al Banco Central a transferir reservas internacionales a un fondo de gasto público, quitándole respaldo a la moneda. Socavó el respaldo del bolívar, el cual en estos momentos las reservas internacionales son unos 26.000 millones de dólares, de los cuales 20 estaban en oro a finales del 2012, 4 en títulos, 2 y pico líquidos. No es que el oro haya subido en cantidades, es que el mismo oro monetario de Venezuela de los últimos 30 años se revalorizó, y las reservas líquidas fueron mermadas por transferencias a fondos de gasto fiscal o por uso en las importaciones del país, masivas. Podemos decir entonces que Venezuela perdió la estabilidad fiscal, la estabilidad cambiaria y la estabilidad monetaria. Juan Vicente Gómez, por razones políticas propias de su época, creó la estabilidad fiscal, la cual funcionó. En el año 40, bajo López, se crea el Banco Central, el cual funcionó. Se intentó también, de los contratos petroleros también se evolucionó al Ministerio de Energía y Minas, el cual funcionó en sentido de ir reduciendo, aumentando el aporte de las contribuciones fiscales de las empresas internacionales al país, hasta llegar a un punto bastante alto en los 70 y luego ser revertido. Errores en la estrategia de diversificación, errores en los años 70 y 80 que llevaron luego al deterioro social agudo, como veremos. Pero antes de todo eso, yo quiero que miremos los últimos años para ponerlos en perspectiva. Porque desde que Venezuela tuvo distintas crisis económicas, nunca había tenido a la actividad petrolera en problemas más graves que los que tiene ahora, y es lo que voy a tratar de mostrarles. PDVSA y su flujo de caja. Primero que nada les digo un rompecabezas. Un rompecabezas porque las cifras oficiales no son del todo confiables y hubo que armar el rompecabezas consiguiendo información internacional confiable, cruzándola con la balanza de pagos del Banco Central, cruzándola con la información disponible del Ministerio de Energía y Petróleo. Primero démosle un recuento al precio histórico del petróleo, para recordar que de los años 50, cuando el petróleo estaba a algo más de $2, $2.30 de aquella época, que debemos multiplicar quizás por 7 u 8 para ponerlo a precio presente, quizás hasta más. Pero ese precio llegó a un punto bajo, al punto más bajo, durante estos 20 años, que estoy en el año 70, del año 50 al 70, $1.76. Luego, los eventos de los años 70, como sabemos, llevaron el precio del petróleo en el año 80 a $25.64, que puestos a valor de hoy, casi se multiplica por 4, es alguna cifra, probablemente esté cercano a los $100 nuestros de hoy. Ese punto del año 80. Ahora, cuando tomamos el año 80 de partida, vemos que se llegó en el año 98 a $9.38 el barril de la canasta venezolana, y en el año 2012 llega a $104.79. De hecho, perdón, esa cifra creo que fue revisada un poco a la baja, $103 ahora 50.
De todas maneras, esta cifra de 938 a 104 muestra el auge de los precios del petróleo del gobierno de Hugo Chávez, que en 14 años vio multiplicado por 11 el precio del petróleo. Ahora, tomando cifras de las empresas que hacen el seguimiento a la comercialización internacional de petróleo, no puedo citarlas porque es información privada y no puedo usarla públicamente suministrándola, porque está suministrada a empresas comercializadoras internacionales que amablemente me la permitieron acceder. Esa información nos dice que la producción y exportación detectada de Venezuela está hasta finales del 2011 y 2012. La línea azul es exportación, la línea roja es producción. La producción total, tomando en cuenta condensados, la producción de condensados llega a unos 2.800.000 barriles. La producción de crudo está en 2.690.000, 2.730.000, y la producción de condensados alrededor de 100.000 barriles. Eso nos pone en una producción que ya para finales del 2012 estaba en eso, 2.700.000 barriles de crudo, 100.000 de condensados. Sin embargo, cuando en esa misma cifra se ven las importaciones de derivados del petróleo, encontramos una sorpresa. En el primer trimestre de 2011, Venezuela importaba 50.000, un poco menos de 50.000, 49.000 barriles diarios de productos derivados. Para finales del 2012 importa más de 200.000 barriles de derivados. El promedio del 2012 llega a 153.000 barriles de derivados. Derivados que valen más de $130 el barril. Y luego se venden el litro a $1,50. Si alguien habla de cuidado ambiental, de racionalización de uso de recursos energéticos, evidentemente no es en Venezuela, donde ese monto de importaciones, 153.000 barriles de productos derivados, con unos 26.000 barriles de crudo ligero, probablemente para mezclar y usarlo con los crudos pesados nuestros, suma en total casi 7.900, casi 8.000 millones de dólares en importaciones petroleras. Eso, como bien lo refirió alguna agencia internacional de noticias, nos convirtió en el 2012 en un importador neto de derivados. Poco logro para un país que aspira a ser potencia. Cuando le vemos la composición de las importaciones petroleras del último trimestre del 2012, que son 215.000 barriles, encontramos gasoil industrial, gasoil vacuum 22%, gasoil industrial 9%, la nafta pesada 30% que se usa para hacer gasolina, gasolina craqueada 6%, reformulados 4%, MTBE 13%, LPG, gas licuado 2%, combustible de aviación, gasolina de aviación 2%, es increíble que hasta eso, gasolina de motor 1%. Evidentemente aquí hay tres problemas, vamos a mirarlo. Primero, déjenme ponerle por escrito lo que he mostrado hasta ahora. 2.730.000 barriles de crudo, 100.000 de condensados. Una producción, por cierto, que da 2.800.000, pues incluimos los condensados, muy inferior a la que Ramírez señalaba como meta para el 2012 de 3.5 millones. La exportación que podemos ver es 2.050.000 barriles diarios en el 2012. Si nosotros ponemos esa exportación al precio promedio, este sí es el correcto, perdonen el gráfico anterior, 103,42 el barril, que dice el ministerio, el monto total de valor, el valor de exportación nuestro sería unos 77.500 millones de dólares. Pero el Banco Central
nos informa, según balanza de pagos, que se exportaron 93.500 millones. Sin embargo, simplemente tomando lo que se detecta exportado de Venezuela por el precio, nos da 77.000. Hay una diferencia de 16.000 millones de dólares. Cuando uno ve el balance consolidado de Petróleos de Venezuela del 2012, encuentra que PDVSA y sus filiales compraron 40.000 millones de dólares de crudo y derivados. Esas compras pueden haber entrado por Venezuela, por Curazao, directamente a Citgo en Estados Unidos, porque el balance está consolidado. Es relativamente fácil para una empresa que consolida cuentas registrar una compra por Curazao y reexportarla por Venezuela y aparecer que estamos exportando más. Lo cierto es que en el mundo no se detectan más de 2.050.000 barriles de crudo exportado a Venezuela. Ahí tenemos una primera falla. Luego, cuando vemos las importaciones, encontramos tres problemas. Deterioro de refinerías venezolanas por falta de mantenimiento y experticia. Lo mismo de Sidor, lo mismo de Alcázar, lo mismo de Benalún, lo mismo de Ferrominera. El flujo de caja se deteriora con la inflación, tarifas reguladas, nóminas infladas, se recorta el mantenimiento, se recorta el mantenimiento de equipos. Además, las empresas venden a empresas comercializadoras venezolanas, le venden gasolina, le venden oro, le venden aluminio, le venden hierro, le venden acero, y esa empresa que aparece como distribuidora venezolana monta en un puerto y vende en el exterior a precios internacionales y se queda con la diferencia. Una de las peores prácticas tomadas de las economías socialistas del siglo XX, que terminan en corrupción sistemática, escasez en los mercados e ineficiencia en las empresas. Algo básico que debió haberse corregido si se aspiraba a tener un modelo que funcionara. En Petróleos de Venezuela, además de importar para cubrir las fallas de las refinerías, hay que importar para cubrir la producción eléctrica, porque ahora un 20% de la generación eléctrica consume gas, y a falta de gas, diésel y gasoil. Entonces, la generación precipitada de energía eléctrica en los últimos años, con plantas compradas de distintos tamaños a distintos países por distintos intermediarios, consumen gas y no hay gas. Por lo tanto, consumen gasoil y fuel oil importado. Y como hay contratos que el país tiene con China, el suministro también de estos combustibles, y las refinerías han mermado su producción, entonces parte se exporta, parte se usa para la planta eléctrica. Pero el problema no queda ahí. Adicionalmente, varios de los yacimientos de crudos ligeros de Venezuela, especialmente los de Monagas, del Furrial y de Punta Mata, su producción está cayendo. Y esa es la dieta de las refinerías. Entonces también hay que buscar cómo suplir eso o disminuir la producción por falta también de los crudos adecuados. En total, como le decía, las importaciones subieron 197% en 4 trimestres y el costo estimado de las importaciones 7.500. Sin embargo, viéndolo en balanza de pagos, aparece consumo intermedio de importaciones petroleras de 8.000 millones. De manera que eso debe ser. Yo, para no sobreestimar, coloqué las importaciones a $120 el barril. La realidad es que los combustibles están más caros. Ahora, teniendo en cuenta estas cifras de volumen de producción, exportación e importación, que muestran una merma en la exportación, ya les decía antes, si estamos exportando 77.500 y estamos importando 7.800, neto estamos recibiendo 69.800 alrededor, es decir, una cifra menor de 70.000 millones de dólares neto, no los 93.000 que registra la balanza de pagos. Segundo,
las operaciones de PDVSA del 2011 al 2013 tienen influencia de unos factores que hay que tomar en cuenta. La sobrevaluación acumulada del bolívar, la inflación y el mayor precio de los servicios de los contratistas internacionales por pésimo récord de pagos. PDVSA invierte, compra equipos, contrata servicios en Venezuela o internacionales y los paga parte en bolívares, parte en dólares. Cuando los paga en bolívares, reconoce o reconocía que el tipo de cambio no era 4.30 y por lo tanto reconocía que alguna de las empresas importaba equipos y servicios a un tipo de cambio más alto y por lo tanto pagaba más bolívares. PDVSA le paga a las empresas de servicio internacionales que prestan servicio a pozo en promedio un 60% más alto de los precios internacionales a tipo de cambio oficial, porque reconoce que una parte en bolívares y una parte en dólares, pero reconoce que hay una inflación de costos. Y segundo, reconoce que paga con retraso y por lo tanto la multinacional o la empresa nacional cobra más caro. Eso en conjunto hace que cuando PDVSA nos dice se invirtieron 11.000 millones de dólares, es porque sumó todos los bolívares que compró en equipos o que pagó en servicios de instalación de equipos y los dividió a 4.30, cuando en realidad los costos de todos esos equipos y esos servicios eran más altos. Eso es una forma de inflar la inversión. La inversión parece que es más grande. En realidad la inflación es mucho menor y por eso la producción, que según el Plan Siembra del Petróleo en 2006 se estableció que para el 2012 sería 5.8 millones, en realidad sigue siendo 2.8 millones. De hecho, en el 2006 probablemente se producía un poquito más. Y hay otro agravante. Del 2006 para acá ha subido la producción de crudos extrapesados y pesados y ha disminuido la producción de crudos ligeros y medianos. Otro aspecto a tomar en cuenta es que PDVSA, si fuéramos a tomar en cuenta sus operaciones, tiene un severo problema de restricción de recursos humanos con capacidad gerencial y técnica para los nuevos proyectos por la purga que hizo a principios de la pasada década. Y además, si es cierto que el desarrollo de los proyectos integrados en los bloques de la faja del Orinoco con socios internacionales podría incrementar la producción e ingresos de PDVSA, esto sería en el mediano y largo plazo, una vez que la infraestructura nueva para producir con los bloques de la faja se desarrolle, lo cual incluye desde nuevo puerto, distinto a José, nueva infraestructura, convertidores, oleoductos, formas de traer crudo ligero, de incorporar gas para los mejoradores y a poder mover el crudo pesado y llevarlo a los puertos, lidiar con los problemas de contaminación. Hay unos pasivos ambientales enormes. Nada de esto se ha hecho. Cuando incluso verificamos algunas de las operaciones que se están haciendo petroleras ahora, encontramos que la nueva producción de crudo extrapesado que se está haciendo con los chinos y con algunas de las otras asociaciones en las áreas de la faja, llegaron en el 2012, cuando inicialmente se había dicho que esos nuevos proyectos de la faja iban a producir 500.000 barriles de crudo extrapesado. A mediados del 2012 la expectativa se bajó a 120.000 y cuando uno chequea al final del 2012 me dicen que la cifra que llegó a producirse, se está produciendo de crudo extrapesado adicional, son 38.000 barriles, que para combinarlo con crudos ligeros y otros para poderlo hacer tratable y manejable, están trayendo ese crudo ligero en camiones porque no hay infraestructura. Por lo tanto, cuando uno ve los grandilocuentes cartas de intención que se firman, son parte de la misma propaganda que se hacía hace 5 años cuando nos dijeron que la producción iba a subir a 5.8 millones y sigue en 2.8.
o en aquel momento probablemente era 2.9, hay 100.000 barriles menos. Sí ha aumentado la producción de crudos pesados y extrapesados en unas pequeñas cantidades y se ha visto más que compensada por la caída de los crudos ligeros. Parte por mal mantenimiento, parte por sobreexplotación de los yacimientos ligeros, reduciendo la presión y la explotación óptima. Ahora, vamos a los aspectos financieros, que son los que nos llevan a la crisis cambiaria que tenemos ahora, que tiene unos componentes distintos a la del 83, pero comparte aspectos importantes con la crisis cambiaria del 83, que es el lado fiscal, el desorden fiscal de Venezuela, que llevó a la crisis cambiaria del 83, está presente en magnitudes multiplicadas por ese precio del petróleo y además con el problema monetario del Banco Central usado para financiar y con el uso del flujo de caja de PDVSA para otros fines. Cuando le damos un vistazo a los determinantes de la restricción del flujo de caja de PDVSA, sin ponerle, simplemente hagamos una reflexión. De esos una reflexión aritmética, de esos casi 70.000 millones de dólares netos de exportación, PDVSA paga con petróleo los préstamos chinos que recibe, tanto el préstamo Jumbo de 20.000 millones de dólares que recibió en el 2010, como los aportes al Fondo Pesado 1, 2 y 3, que son de 4.000 millones que China deposita y se le paga con petróleo, lo cual hace que en la práctica sea un prepago de petróleo. Los términos no son bien conocidos. He consultado y por lo que he oído, aparentemente no hay una gran diferencia con los precios internacionales. Se usa un mecanismo de compensación. Pero lo que sí es cierto es que el costo de transporte a China, más costoso, por supuesto, lo tiene que pagar el exportador. Esas facturas chinas, más el financiamiento a Petrocaribe, que tiene dos componentes, se financia a 25 años al 1% de interés, una proporción que creo que según la regla del precio del petróleo en este momento estaría al 70% de la factura, de unos 100 y pico mil barriles para países de Centroamérica y el Caribe y otros 190.000, 110.000 barriles para Cuba. En total otros 200.000 barriles. Pero hay un problema adicional al financiamiento de Petrocaribe, es la morosidad de Petrocaribe y Cuba. Hay una parte de morosidad de la parte restante que no está siendo financiada, sino que es retraso. En las cuentas del Banco Central hay dos grandes partidas, las veremos más tarde, que muestran parte de esto. Pero cuando empezamos a deducir la exportación de petróleo que no recibe pago, ya sea por como China está prepagada, o ya sea por Petrocaribe está financiada, o ya sea la parte de Petrocaribe que es morosidad, el hecho es que hay una parte importante del flujo que no genera, hay una parte importante de la exportación que no genera flujo de caja para PDVSA. Y cuando alguno de los países beneficiarios de Petrocaribe decide pagar en caraotas, carne u otros rubros, no se lo da a PDVSA para que PDVSA lo venda y reciba los dólares que le hace falta para su flujo de caja. No, lo recibe el accionista que se lo queda. Así como los préstamos de China los toma el accionista, el Estado con el gobierno de turno, y los usa y PDVSA lo paga. Por lo tanto, es una carga financiera para PDVSA. PDVSA además de tener que pagar estas cuentas, que si las estimamos son una cifra importante, de más de alrededor de unos 550, 600.000 barriles, luego del flujo de caja, vamos a tomar del flujo de caja registrado, de 90 y pico mil millones, PDVSA transfiere un porcentaje que en los dos últimos años ha variado,
hacia los fondos Fonden, hacia el fondo Miranda, el de ganancias extraordinarias. Luego PDVSA debe pagar por adelantado las importaciones de combustible, de derivados, y debe pagar por adelantado porque no tiene cartas de crédito. Lo verifiqué en la banca internacional porque es un mal pagador. Entonces PDVSA debe pagar, entonces debe deducir los 7.800, 8.000 millones de dólares para pagar de contado y luego venderlo a precio subsidiado y un porcentaje de eso ser contrabando.